continuación de este simposio, Herpetología, conocimientos y saberes tradicionales como base para la conservación. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia de este día, la que va a ser impartida por Contreras Rubio Aremi, que lleva como título Biología, Conservación y Mitología del Cincuate, Pituopis de Pey en México. Igual le recordamos, tiene 15 minutos para su presentación, 12 de los cuales para ponencia, tres preguntas. Si se pasa de su tiempo ya no habría preguntas. Bueno, pues como sabemos, Pituopis Tepi fue, la localidad tipo en la que fue descubierta fue en Teotihuacán, Estado de México, y bueno, esta especie suele estar en matorrales, en pastizales, en bosques, y bueno, además tiene una distribución bastante amplia. Como descripción general, pues mide de 1 a 1.2 metros, máximo 1.8, tiene de 27 a 49 parches dorsales, ausencia de líneas pareadas en la porción anterior y de 209 a 232 escamas ventrales. Bueno, como parte de la sistemática, en México tenemos mayormente representadas a lo que es Lineaticolis y Depi, mientras que Catenifer, Rudbeni y Catenifer las tenemos más hacia el norte y Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos parte de la distribución de Depi. Como vemos, está en todo el altiplano mexicano, y Lineaticolis se distribuye más hacia el sur. Esta es como un brevario cultural, es una pintura realizada por Carlos Rivera en 1879 en los pórfidos del Tepeyac, más o menos a 40 kilómetros de la localidad tipo donde fue encontrada. Y bueno, más o menos aquí podemos observar una serpiente que podríamos inferir por la distribución y más o menos los colores que se podría tratar de Pituopis Depi. Bueno, como parte de su historia natural, tenemos que son ovíparas, ponen de 18 a 21 huevos y tienen 80 días de incubación. Además, bueno, son ectotermos y parte de su dieta es con ratones, conejos, aves y lagartijas, y bueno, mayormente es roedores la dieta que tienen. Como parte del estado de conservación en la que se encuentra esta especie, bueno, según la IUCN, la Red List, ellos la catalogan como de menor preocupación, ya que se suelen encontrar como reservas naturales protegidas aquí en México. Sin embargo, se tiene registrado en bases de datos de la CONABIO que una de las principales amenazas para el cincuate Pituopis Depi es que, pues, por la deforestación, la urbanización creciente y cambio de uso de suelo, pues básicamente estamos desplazando a estas especies de su hábitat natural. Y además, algo en lo que nos queremos enfocar es que las mitologías que comprenden a esta especie también provocan mucha muerte intencional por parte de las personas de diferentes localidades, porque pues les genera miedo y aberración. Y bueno, como parte de nuestra justificación y el objetivo de este trabajo es que los cincuates están gravemente amenazados por creencias populares y por historias que infunden miedo, lo cual pues igual provoca esto de las muertes intencionales, y por ello el objetivo de este trabajo es documentar estas leyendas asociadas a los cincuates, su origen, características a lo largo de la geografía, y bueno, para poder identificar estrategias para promover su conservación. Lo que nosotros utilizamos fue una investigación etnográfica que más o menos nuestro compañero antropólogo Alfredo nos estuvo platicando un poquito de esto, que básicamente la etnografía es estar más en contacto con estas localidades,
entender su cosmovisión en torno a estas mitologías que tienen sobre esta especie, y bueno, poder también entender que es parte de nuestra cultura como tener tantas leyendas en México. Para la investigación etnográfica utilizamos entrevista en profundidad y etnografía virtual. Bueno, para aclarar un poco los conceptos que pues comprenden esta investigación, es pues la heurística, que es este conocimiento empírico tradicional que pasa de generación en generación. Bueno, dentro de la antropología, la etnología y la etnografía, las diferencias entre leyenda y mito, porque nosotros normalmente hablamos mucho sobre mitología de Cincuate, pero pues según la descripción, la definición de mitología, es que es una historia que ocurre en cierto momento, tiempo, y no tiende a repetirse, y normalmente se le atribuye hacia deidades. Mientras que las leyendas son pues narrativas místicas que sí tienden a repetirse en el tiempo. Entonces podríamos decir que las historias en torno al Cincuate son más leyendas que mitologías. Y bueno, hablaremos más sobre qué es esto de la entrevista en profundidad y la etnografía virtual. Dentro de la entrevista en profundidad, pues es una técnica en la que las entrevistas no están como tal estructuradas con preguntas abiertas o cerradas, sino que más bien es un diálogo que se da con las personas y es como un poco más fluido, y de hecho se puede obtener un poquito más de información de la individualidad y el pensamiento de cada una de nuestras personas que participaron. Bueno, como parte de lo que es la entrevista en profundidad es que tenemos que identificar los objetivos de la entrevista, que en este caso es pues recopilar estas historias. El inicio de las entrevistas es que son recurrentes, no es como que solamente se hace en una ocasión, sino que es de una forma un poquito más constante para pues obtener la mayor información posible. Bueno, esto es que se divida en fases. La duración es que se recomienda que sean máximo 2 horas porque pues, puede ser cansado para la persona, inclusive un poco invasivo. Y bueno, se hizo la recopilación de estos datos, el registro y el análisis, que es más bien una reflexión sobre lo que sacamos de estas entrevistas. Y bueno, la etnografía virtual básicamente es la búsqueda y análisis de información en foros, sitio web, qué es lo que estas personas comparten virtualmente. Entonces las palabras clave que utilizamos pues fueron estas: Cincuate, Alicante, serpiente, mitos, leyenda, hipnotizar y bueno, fragmentos de lo que sabemos que se dice sobre estos bichos. Y bueno, como muchos a lo mejor ya han escuchado, es que la leyenda en torno a esta serpiente es que hipnotiza a las mujeres y que con ello lo que pretenden es mamar la leche de cuando están en lactancia, y para evitar que el bebé llore o se sienta como que no lo están alimentando, pues le meten la colita como si fuera a modo de chupete, y eso a veces cuentan que les genera ronchas alrededor de la boca o como piel necrosada o que incluso se escaman así, cambian la piel cada año básicamente, ¿no? Así como las serpientes. También incluso han habido historias que también hacen lo mismo con los animales. Y bueno, y que si los persiguen y los matan, sacan la leche y digamos que el bebé ya deja de tener como esos malestares, ¿no? Y bueno, como una parte importante sobre pues esta cosmovisión que se tiene acerca de esta serpiente es pues su significado, ¿no? ¿Por qué le dicen Cincuate? Y bueno, tenemos que Cintli en náhuatl significa maíz y Cuatl serpiente. Entonces, pues es serpiente de maíz y es donde mayormente podemos encontrar a estos organismos. Y bueno, una variación muy interesante que encontramos sobre la historia fue que en lo que es el ejido de San Andrés Tololtepec, en Tlalpan, Ciudad de México, no lo asociaban hacia que buscaba a las mujeres para mamar la leche,
sino que era una mujer a la que le dicen salmalqueña, que se aparece en las vías y que es coqueta con los hombres para como atraerlos y les dice pues que la carguen o que le ayuden, que la lleven a algún lado, y en el momento en que la están ayudando de pronto ya tiene como el cincuate alrededor de la persona, ¿no? Y bueno, algo muy interesante fue que en esto de la etnografía virtual que hicimos, esta investigación, fue que encontramos la misma historia, pero en España. Entonces, en España igual tienen esta creencia, pero además allá le dicen Alicante, que es otro nombre que podemos encontrar aquí también. Y según la RAE, si ustedes lo buscan, pueden encontrar este nombre como que es una especie de víbora muy venenosa, bueno, y que tiene el hocico remangado y que es de Europa, ¿no? Entonces, allá tienen como un poquito más documentado esta parte de sus mitologías o leyendas, y muchos lo asocian a que se refieren a la vípera lactastei y a que a ella se le atribuye esta historia. Y bueno, como conclusiones tenemos que probablemente esta leyenda proviene de España, ¿no? Y de cuando aquí se ocurrió la conquista, porque se tienen registros desde el siglo XVII de estas historias. Aquí en México apareció, más bien tuvo registro de ello en el siglo XIX, y bueno, es una historia muy común tanto aquí en México como en España. Las personas están fuertemente influenciadas por esta historia, y bueno, tenemos, o más bien creemos que se debe de integrar una estrategia con enfoques sociales para mejorar la percepción de esta especie entre la población y facilitar su conservación. Y bueno, estos son los agradecimientos a todas las personas que pues participaron en estas entrevistas y que nos dieron su tiempo y espacio. Y bueno, esta es una investigación por parte de Vida Silvestre Coatl en colaboración con pues, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Si ustedes conocen esta historia, tienen algún familiar que la conozca, nos interesa muchísimo pues saber la cosmovisión que tienen en torno al cincuate, y pues estos son nuestros correos por si nos quieren contactar para mayor información. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan tiempo de preguntas, 3 minutos. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, si es que las hubiera. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Bueno, es que para sustentar a lo mejor un muestreo, tienes que tener cierto número de individuos o poblaciones y muestras, ¿no? Mayor a 30, utilizas cierta herramienta estadística. Y en el caso de la investigación que tú haces, ¿cuántos serían como los datos y si existe como alguna prueba, a lo mejor como prueba T o así, que te ayude a sustentar que esta información puede ser realmente verídica o te puede dar como esa importancia para decir que tu trabajo tiene realmente algo estadístico? Un impacto, ¿no? Ajá. Pues mira, más bien que la etnografía y la entrevista a profundidad no está precisamente argumentada sobre la cantidad o el número de datos que tienes, sino la calidad de datos que tienes. Es por esto que se llama entrevista a profundidad, porque lo que te interesa es adentrarte en la comunidad, adentrarte en sus hábitos, en su quehacer día a día, y entender por qué piensan esto de las serpientes, ¿no? Que fue lo que nos llevó hasta cierto punto a darnos cuenta que es una historia muy, muy contada, y que inclusive se podría pensar que no siempre se le atribuye al cincuate. O sea, mayormente es al que se le atribuye, porque igual tiene una distribución muy amplia, pero es más como la calidad de los datos de estas entrevistas lo que pues a nosotros nos interesa. Por acá otro rápido. Donde pusiste las imágenes de las serpientes amamantándose, ¿la escultura de dónde es? De España. De España. Sí, hay muchas esculturas que inclusive están en las iglesias,
que pues tienen como figuras de mujeres con serpientes que están prendadas al pecho. Entonces, inclusive hay una donde tiene una rana y una serpiente. Y pues, como dije, allá en España tienen como un poquito más documentado esta leyenda, entonces sí se encuentra bastante información de lo que allá le podrían atribuir a qué serpiente o a qué serpiente se refieren esas leyendas, ¿no? Entonces, pues como lo comentabas, Alfredo, aquí antes la cosmovisión que se tenía sobre las serpientes era que eran una deidad y se les tenía respeto. Y allá en Europa más bien es como de miedo y de aversión. Entonces, pues tiene mucho sentido que en el momento en que pues ocurrió la conquista y que un buen de leyendas a lo mejor se estuvieron como divulgando, pues esta provenga de allá. Bueno, es lo que yo. Bueno, ¿tenemos todo el tiempo? ¿Se acabó el tiempo? Bueno, gracias. Pues un aplauso.